Buenos días. Hoy os voy a hablar de los cinceles. Como podéis ver, he traído una gama un poco amplia. Hay muchísimos más, hay bocas muchísimo más anchas, la cabeza más gorda, hay de todo tipo de cinceles. Pero he querido traer un poquito de lo que he considerado más representativo para hablaros de sus características y cómo conviene o en qué materiales conviene más su utilización, un poco su longitud, hablar un poco también de su grosor, el porqué del afilado. Ahora lo veremos. Este tipo de cinceles podemos primero apreciar los distintos grosores y longitudes que tenemos entre ellos. Es muy importante decir que a mí siempre me ha gustado utilizar los más redondeados o de forma octogonal o más redondos. Los que son planos, que podemos tallar de cualquier fleje, de acero bueno, al final si tú vas a desbastar y estás mucho rato, suelen dañar más las manos. En estos redondos, que en un trabajo de desbaste se acopla muy bien a la circunferencia de la mano y sin apretar se sujetan fácilmente. Este será de unos 23 milímetros de diámetro, este será de 18, de unos 16, y vamos bajando de tamaño a cada vez que son las tallas más finas y es menos importante cogerlo abrazado y podemos cogerlo haciendo pinza con el meñique y el pulgar. Vamos cambiando el diámetro. Pero siempre, yo prefiero los circulares y los redondeados por la facilidad de adaptación a la mano. Igual que esto, hace una pequeña forma en el cuello para cogerlos mejor cuando hacemos pinza con el meñique y con el pulgar. Luego la longitud, estos que son más largos, es muy importante utilizarlos sobre todo en los desbastes, porque da mucho más juego, el mango de la maza se coge más atrás y se trabaja mucho mejor cuando estás quitando más material. Cuando estás haciendo acabados más finos o más detallados, y aunque estés con una boca más ancha, es mejor utilizar un poquito más corto por el mayor control que ejerces sobre la misma boca y poderla controlar mejor. Otra cosa que tenemos que hablar, que es muy importante, es el afilado. Como podemos ver, los distintos afilados de las herramientas, ya sean de acero, de vidia o de qué tipo, esto sería un buen afilado para un granito, este que tenemos aquí. Es una vidia muy fuerte, aguantaría mucho el impacto de una maceta. Este también sería muy buen afilado para piedras blandas. Este para una piedra mediana, mármoles, incluso también si tenemos un poco de cuidado, si está bien templado, podría entrar en el granito. Pero si no está bien templado, lo fastidiaríamos mucho el corte. Siempre en el afilado yo lo afilo lo suficiente para que corte el material. Porque si no, si esto queda un poco redondeado por el desgaste o que no lo hemos afilado, lo mantenemos como vienen de fábrica, que no están bien afilados, el golpe cuando le damos corta por donde quiere. No controlas igual de bien el acabado ni queda tan fino. Si tú lo afilas, cualquiera de estos más finos, como si fuera una cuchilla de afeitar que casi que corta hasta el papel, el acabado lo puedes hacer que es un pulido. Puedes darle el golpe tan suave y un toquecito tan fino
que queda el acabado casi pulido. Aquí tenemos este que es más cortito, con un afilado muy fino para detalles, pero sin embargo vendría muy bien para piedras duras, en haciendo acabados interiores, pero también lo podéis imaginar que fuera la mitad manteniendo este afilado, y fuera mitad de boca o la mitad. Las medias cañas. En cuanto a los cinceles de acero, es muy importante tener en cuenta que he traído, por ejemplo, de cromo vanadium o este de acero tradicional carbono. Estos, cuando se afilan, si los afilamos en una afiladora eléctrica, hay que estar siempre mojándolos para que se enfríen, porque si no le hacemos que pierda el temple y se quedan blandos y se tuercen y se doblan con facilidad o se desgastan mucho. Y si vienen muy templados del herrero, se suelen partir, con lo cual hay que darle pequeños toques en la afiladora, dejarlo muy bien recto, muy bien afilado, y a todas horas mojarlos en agua y enfriar, pequeño toque, enfriar, para conservar el temple que viene de la herrería. En cuanto a los cinceles de vidia, hay que tener en cuenta que no todas las vidias son igual de duras, ya que tienes de carburo de tungsteno, de carburo de vanadio, y luego las mezclas tampoco son iguales. Algunas vienen numeradas, esta sería para grespa, piedra de arenisca. Otros no tienen numeración, otros modelos pues los compras porque son más recios, más fuertes y te dicen que valen para ese material. Si tú coges una vidia más dura y poco flexible y tan afilada, pues partiría muy fácilmente una piedra dura. Depende de la dureza de la vidia, pues vale para un material o para otro. Si no, puede pasar como en este caso, que se me esportilló un poquito aquí el canto de la vidia, pero vamos, esto lo afilo y lo arreglo. Aquí podemos ver que este lo tengo muy achaflanado, con lo cual imaginaos el corte de incisión ya tiene que ser así. Nunca puedes hacer un trabajo mucho más fino. Y en este otro es ya más como un pico de pájaro. Si redondeamos aquí un poquito, nos queda más el pico como si fuera de un pájaro y queda mucho más fuerte y es más fácil coger un ángulo bueno de incisión. En estos que son cinceles más pequeños, en este caso casi todos ya los tengo de vidia, imaginaros este, que estoy haciendo una talla fina, sí que la puedo hacer muy bien con el martillo neumático, pero su longitud, pues ya tengo que estar aquí con la mano ahí atrás, tengo que estar más lejos. Generalmente para los trabajos más finitos con vidia me gustan mucho más cortos porque es mucho más fácil de utilizar para los detalles, pero eso no quita que podemos utilizar cualquiera de ellos. Como habéis podido ver, en este vídeo he subido un ejemplo de los cinceles y sus características. Y más adelante iré subiendo algún vídeo más sobre su utilización. Muchas gracias.